El bono familiar universal es una de las novedades que esta mañana anunció el presidente Vizcarra, porque la verdad es que la situación no da para más. Desde la clase media hasta los pobres extremos no hay dinero, no está ingresando, simplemente el caño se cerró y no hay. Y por último, uno podría pensar, Renato, las personas de clase media que tienen una casa, un auto, un televisor, podrían comenzar a vender el auto, el televisor, lo que tienen para comprarse víveres. Pero ¿a quién se lo vendes en este momento? No fluye nadie está el comprando dinero. nada, exacto. No puedes. No hay Entonces, circulación, ¿no? esto está ajustando a muchísimas familias. Entonces se ha decidido dar un bono familiar universal. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los requisitos para obtenerlo? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Y bueno, y las preguntas que nos estábamos haciendo, Renato, estas las va a responder Diego Macera. Él es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado. A ver, Diego, para tratar de explicárselo a los oyentes de la manera más clara posible, sin rehuir a los tecnicismos que me imagino que cada uno de estos subsidios tiene, ¿quiénes son los que van a recibir y si es que se cruza o no con los otros beneficios que ya ha venido dando el gobierno? Mira, lo que ha tratado de hacer el gobierno es ampliar la cobertura de los beneficios anteriores para incluir a más personas. Y en realidad esta ya es la segunda vez que lo hace, ¿no? Inicialmente se empezaron con 2.8 millones de personas informales, luego se agregaron a 800.000 independientes. Con eso ya tenías 3,5 millones de hogares, que son la mitad de hogares urbanos del Perú. Y por encima de eso, hoy día se ha anunciado que se va a completar hasta 6.5 millones de hogares, que eso es casi 3 de cada 4 hogares del Perú. Es sumamente ambicioso, en realidad es algo que nunca se ha intentado antes ni de cerca. Y los que los que aplican son aquellos que no tengan un empleado formal registrado que esté todavía recibiendo su sueldo. Es decir, la construcción ahora, yo creo que este ha sido un acierto del gobierno, se ha hecho un poquito al revés. Al comienzo, en los primeros paquetes de identificación de las personas, el gobierno tenía que recurrir a una base de datos más o menos bien armada, más o menos mal, y empezar a sumar ahí nombres y hogares. Ahora se ha partido un poco al contrario, se ha agarrado la base de datos de todos los peruanos, ¿no? De todos los hogares, y de esos vamos a restar a un grupo que ya tenemos identificados. Entonces es un poco el sistema inverso, ¿no? En vez de ir sumando, agarramos a todos y restamos. Podemos poner ejemplos, Diego. Se me ocurre. Sí. Un artista de teatro, un diseñador gráfico, no sé, a ver, digamos, me quedo en esas dos carreras que son las primeras que se me vienen a la cabeza. Dejaron de recibir ingresos en quincena de marzo. No tienen ningún tipo de ingreso. ¿Estas personas podrían recibir ese bono? Sí, para ellos aplicaría, ¿no? Para quienes no aplica, digamos, para hacerlo fácil, si tú has recibido tu sueldo a fines de marzo, digamos, y vas a volver a recibir tu sueldo de tu empresa, no, porque estás en planilla, ahora a fines de abril, para esa persona no aplica. Porque el gobierno entiende que estás recibiendo la plata normal, ¿no? Estás recibiendo tu sueldo en marzo, vas a recibir en abril, no hay una situación de vulnerabilidad adicional, digamos. Pero si en el caso que tú mencionas, ¿no? Si yo no estoy recibiendo plata porque ya no estoy trabajando, se entiende de manera formal, ¿no? El gobierno no tiene manera de registrar los informales. Pero si yo ya no estoy trabajando, soy independiente, soy informal, no soy de repente un microempresario informal, ni siquiera tengo que ser un empleado, a esa persona, a esa familia sí le debería tocar el bono. Lo han expandido bastante. Y Diego, las familias que accedieron al primer beneficio, al bono 380, por encontrarse en pobreza o extrema pobreza, ¿podrían también acceder a este bono? Porque podría ser perfectamente posible, ¿no? Que una... Sí, te escuchamos. Sí, lo que entiendo es que a las que accedieron al primer bono de 380 se les va a completar para llegar hasta los 760. Ahora, respecto de los que están en pobreza y pobreza extrema, ojo que muchos de ellos están ya en los programas sociales, ¿no? Tipo Juntos o Pensión 65, ¿no? Y para ellos hubo también un adelanto de transferencias, de modo que pudieran tener más liquidez durante estos meses.
Ahora, o sea, para darnos una idea de la magnitud del esfuerzo que esto significa para el Estado, no, o sea, esto que está planteando el presidente Vizcarra de un poco más de 5.000 millones de soles es más o menos lo que se ha gastado, lo que se presupuestó este año gastar en todo el sector defensa, en todos los militares. Ese es el nivel del esfuerzo que este tipo de transferencia va a demandar. Y por eso es que no se puede hacer siempre o permanente, ¿no? Esta es una situación de emergencia que amerita medidas de emergencia, y que cuando se empiece a normalizar tendremos que empezar a regresar también a la normalidad. Entonces, un ciudadano que está en esas condiciones, que no tiene ingresos desde que empezó la cuarentena, no tiene que aplicar a nada, no tiene que llenar ninguna hoja, ninguna forma en línea, nada, simplemente esperar a que se encuentre en una lista. Correcto, tiene que verificar que su DNI aparezca inscrito. Yo entiendo que el sistema va a ser similar al que se usó en la primera ocasión, ¿no? Que había que entrar a una página web y poner ahí tu número de DNI, había que poner ahí tu fecha de nacimiento, y con eso se confirmaba si estabas incluido dentro de la lista de beneficiarios y cuándo tenías que ir a cobrar. Y otros o no. Ahora, yo en algunos casos lo que va a pasar acá también es que no va a haber quizá necesidad de que todos vayan a cobrar, sino que va a poder, para los que tengan cuentas en el banco, va a poder haber transferencias directas a su cuenta, de modo que no tengan pues que salir de su casa y exponerse. ¿Y cuánto más puede resistir la economía peruana si es que se sigue ampliando la cuarentena, que entiendo que se rige por criterios médicos, pero que también se decide por factores técnicos como la capacidad económica de sostener ese tipo de subsidios? Si es que llegamos al 10 de mayo y habría que ampliar porque los contagios no bajan, porque hay más muertos, etcétera, habría que ampliar 2 semanas más de cuarentena. ¿El plan económico agresivo que ahora tiene el gobierno podría sostenerse? Mira, felizmente el Perú tiene mucho espacio fiscal. El Perú es un buen país en términos para los inversionistas extranjeros, y probablemente nos puedan seguir prestando plata, no por ello felices. El problema es nosotros, cuál va a ser nuestra capacidad de repagar después esa deuda si hacemos esto de manera sostenida muchas semanas más. A mí honestamente me hubiera gustado que junto con decir, oye, vamos a ayudar a las familias vulnerables a pasar esta situación difícil, ¿no? Que es muy importante, pero junto con eso poder decir, oye, y para el lunes, ¿no? O el martes ya tenemos programado que con protocolos de seguridad estas personas van a poder trabajar, ¿no? Porque lo más importante en realidad esto te va a alcanzar solamente pues un par de días más, lo que te compre los bonos, ¿no? 380 soles y los 760 para muchas familias la verdad que no va a ser suficiente, ¿no? Se te van en el mercado y ya está. Entonces lo que necesitan las familias de verdad es volver a empezar a trabajar, siempre con condiciones de seguridad adecuadas, ¿no? Siempre con condiciones de salud adecuadas. Esto el gobierno yo creo que se ha tomado quizá demasiado tiempo en poner ya en blanco y negro cuál va a ser el plan con el que vamos a empezar a salir de la cuarentena total a una cuarentena inteligente, si quieres, ¿no? Una cuarentena controlada, a una cuarentena en la que algunas personas puedan ya empezar a trabajar y a generar ingresos. Se supone que a partir del 4 de mayo, ¿no? Se va a empezar de manera gradual a permitir pero todo está en evaluación, quiero decir, pero algunos trabajos. Sí, lo mencionó hoy el presidente, por ejemplo, para hablar de los delivery, por ejemplo, ¿no? Sí, pero yo creo que, o sea, más que deliveries, no hay que empezar a pensar, pues, en algunos grandes generadores de empleo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿No? Agricultura, ¿no? Pesca, ¿no? O algunos que pueden tener cierto nivel de control sobre sus operaciones, ¿no? Construcción, minería, grandes fábricas, ¿no? Que demandan muchísimo empleo y que con ciertos protocolos de seguridad podrían estar operando como están operando en otros países. Yo creo que esa es en realidad la mejor política para ayudar a las familias vulnerables, tratar de darles de regresar a su empleo. Diego, regresando al asunto del bono universal,
Hay familias que en estas primeras entregas, a ver, para los pobres y pobres extremos, no estuvieron en la lista, no recibieron ese bono. Después su esperanza era que en la ampliación a los independientes se les diera, tampoco estuvieron en esa lista. Ahora, con este bono universal, ¿se podrá tener la seguridad de que sí van a recibir, de que no se van a quedar afuera? Mira, yo creo que 100% de seguridad nunca vamos a tener, pero en la medida en que ahora como te decía, se ha construido la base de datos al revés, o sea, digamos, excluyendo solamente a los que están con trabajo formal, todavía recibiendo su salario, sí debería haber muchísimas más personas que debieron haber recibido los 380 iniciales y no lo recibieron. Ahora sí, muchísimos de estos ya deberían estar en el padrón. Y antes de irnos a la pausa, así rapidito, quería preguntarte, ¿cómo es que se llega a saber quiénes sí reciben dinero? O sea, el cruce de información, que es entre los bancos, SUNAT, ¿cómo se hace ese cruce? No, eso es más o menos fácil, porque como te decía, la base de datos de los peruanos existe, ¿no? Eso está en RENIEC. O sea, la base de datos de quienes reciben dinero de sus salarios, claro, lo que hay que hacer ahí es, tú tienes una base de datos, ¿no? Que ya de todos los peruanos, ¿no? Que lo tiene RENIEC, bueno, de casi todos los que tienen DNI, y a eso le restas la base de datos que tienes en SUNAT, de los que están recibiendo el sueldo igual en marzo y en abril. Perfecto. ¿No? Entonces la diferencia son los que tienen que recibir el bono, que no van a ser la gran mayoría de peruanos, en particular por la condición de informalidad que tiene la economía peruana. Diego, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Tenemos que hacer una pausa, Encantado. pero volvemos en un instante con Diego Macera para seguir hablando de este bono y en general de la estrategia económica del gobierno durante esta pandemia. Volvemos. Después del corte regresamos. Son las 6 de la tarde con 34 minutos. Estamos en todas nuestras plataformas conversando con ustedes, por cierto, sobre cómo están viviendo la cuarentena. Pero ahora veníamos hablando con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, sobre el bono universal. Diego, yo te quería preguntar sobre el bono rural, o llamado también bono agrario, del que no se habla mucho porque ha corrido más información sobre el bono 380, el bono independiente, este último, por cierto, el universal, pero del bono agrario se sabe poco, y lo más llamativo es que muchos de esos hogares rurales que podrían verse beneficiados tienen a sus miembros pugnando por llegar a sus propias regiones. ¿Cómo has visto tú el comportamiento de ese subsidio en particular? Sí, en el caso rural es difícil en parte por lo que mencionas, que es la capacidad de las personas, pues, a veces de acceder a la agencia bancaria, hacer el cobro, ¿no? Ya vemos que esto es un problema cuando en pensión 65 y en juntos, ¿no? Cuando es población en pobreza o en pobreza extrema, ¿no? Y en este caso el problema es doble o triple. Ahora, también es verdad que esto es un, digamos, nuevo esfuerzo del Ejecutivo que quizá al comienzo no se había considerado, en parte entendiendo que en el sector rural, creo que esa fue la primera lógica, en el sector rural todavía la actividad económica está permitida, ¿no? A diferencia de las ciudades, donde pues muchas personas viven trabajan en comercio o en servicios, ¿no? Y esto es casi la mitad de la PEA urbana, y que está absolutamente paralizada, ¿no? En el sector rural, no mal que bien la actividad por su propia naturaleza, importancia, claro, no hay teletrabajo, digamos. Exactamente, no puedes hacer teletrabajo en el campo. En el campo, sí, exacto. ¿No? Entonces, creo que por esto demoró un poco en que sea aprobado, en que sea puesto sobre la agenda, pero la verdad que acá no hay ningún sector que esté exceptuado. O sea, esto le ha pegado al turismo, le ha pegado a la banca, le ha pegado al agro, a algunos más que a otros, pero aquí no hay nadie que se salve, ¿no? Entonces, y tiene entonces absoluta lógica también que el bono de 760 soles vaya también para el sector rural, entendiendo que, como bien mencionabas, va a haber algunas limitaciones y dificultades con la entrega, ¿no? Diego, con las espaldas que tiene este país, es decir, el dinero que hay en las arcas, para ponerlo en sencillo, ¿cuánto tiempo más podemos aguantar la cuarentena? Nos han dicho que hasta el 10. Alejándonos del aspecto de salud, que es, por supuesto, un factor importantísimo, pero ¿qué pasa si después del 10 esto se extiende? ¿Hay espaldas económicas para sostenerlo?
A ver, desde el punto de vista de las arcas fiscales, yo creo que todavía tenemos espacio. Sin embargo, lo que ya no aguanta mucho más es la economía de la gente, la economía de las familias, la economía de las empresas, ¿no? Y lo preocupante es que si esto lo tiramos más de largo, a mí más que el déficit fiscal, más que lo que tiene el sector público, lo que a mí me preocupa es que no podamos tener un rebote, no podamos recuperarnos rápido, porque muchísimas empresas dejaron de operar y muchísimas personas se quedaron sin trabajo, y además ahí ya no hay quien pague la cuenta, ¿no? Porque estamos gastando, como corresponde, un montón de plata desde el Estado en una situación de emergencia, pero la única manera de pagar esto tarde o temprano es con impuestos, ¿no? Y si no tenemos qué empresa o qué trabajadores lo paguen a fin del día, ¿de dónde vamos a poder cubrir? Entonces, a mí, como digo, más me preocupa la parte de mantener la cadena de pagos, mantener los trabajadores, y cómo vamos a hacer estos en la medida en que no tenemos un plan todavía muy claro y que lo seguimos alargando. Esa parte me preocupa más que el espacio fiscal. El espacio fiscal, en realidad, el único riesgo serio que hay con el espacio fiscal, con la capacidad del Estado de seguir pagando, el único riesgo serio que yo veo es que estos temas que son temporales se vuelvan permanentes, ¿no? Ya por un tema político, por un tema más de populismo, ¿no? Decimos, oye, ¿por qué tenemos que pagar pues esos servicios públicos? Mira qué bien que hemos estado sin pagarlos, ¿no? ¿Por qué no seguimos no haciendo esta transferencia de 760 soles a todas las familias? Mira qué bien que nos ha ido. Entonces, eso sí ya no lo podríamos pagar, y eso sí ya nos pondría en una trayectoria bien peligrosa, de la cual felizmente hemos podido escapar en los últimos años. La última pregunta de mi parte, Diego. Por lo que dices, parecería que tu opinión sobre, por ejemplo, la medida de la suspensión perfecta es más bien crítica, o te parece que tal como se ha dado, sin especificar muy bien, o mejor dicho, dándole licencia a todas las empresas a que se acojan a esta figura, quizás ha sido un error, o no? ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que el camino de suspensión perfecta es un camino complicado, pero que es necesario. Yo creo que no hay manera de proteger el derecho al trabajo si no protegemos la fuente del trabajo, que es la empresa, y más allá de la discusión sobre empresa grande, chica, porque creo que mucho ha girado alrededor de eso, ¿no? Oye, ¿por qué ayudas a las grandotas? ¿Por qué no ayudas a las MIPES? No, esto debería ser solamente para las empresas de tal o cual tamaño. Y la verdad es que, como decía hace un rato, esto le ha pegado a todos, y va a haber algunas grandes empresas que están en una posición mucho más difícil que empresas más chicas, ¿no? O sea, te decía, pensemos en una aerolínea, no, que puede tener pues cientos de empleados, pero la situación financiera de esa aerolínea es mucho más débil que de repente la de la bodega, que todavía puede operar. Entonces, aquí yo creo que en realidad la diferencia se tiene que hacer no tanto por tamaño, sino por sector económico, que han sido los principales, que hay algunos que son mucho más golpeados que otros, y por ahí yo creo que tiene que venir la sensibilidad más que si es una grande o una chica. Diego, y ya para terminar, el presidente de la República también anunció que se viene trabajando, a ver, poniéndolo en blanco y negro, en un impuesto a los más ricos del país, o un impuesto solidario. ¿Cómo traduces tú esa idea y qué tan bien cae en tiempos de recuperación de pandemia? Yo creo que hay que ser bien cuidadoso y técnico con cambiar impuestos en una situación de emergencia. Generalmente el problema con cambiar impuestos es que lo que yo digo que es temporal termina siendo permanente. Y por otro lado, en un país como el Perú, donde en realidad son medianamente pocos, en realidad los que pagan impuestos, la medida, si nos preocupa la recaudación, tampoco es que vaya probablemente a ayudar tanto, ¿no? Las personas que son formales en cuarta y quinta categoría ya están pagando tasas no que son comparables con las de otros países. Quizás no vaya tanto por ahí la historia. ¿Pero de qué habla? ¿De un impuesto escalonado? ¿Los que tienen más dinero pagan más impuestos? Mira, hay dos maneras de hacerlo. Yo creo que todavía no está claro cómo lo quieren hacer. Las dos maneras son, una es
a las personas que ganan más de X plata, simplemente les subo la tasa que están pagando hoy día, ¿no? Hoy día, digamos, la tasa máxima es de 30%, ¿no? Para los que más ganan es 30%, a eso le sube, pues, no sé, a 35, 40, digamos, por X cantidad de meses. La otra manera en que se hace es, oye, a las personas que tienen acumulado, ya no es que ganan plata, sino que tienen acumulado, no sé, en su cuenta de banco, X cantidad de plata, tienen que pagar un porcentaje chico de esa plata que tienen acumulada. Entonces, esas son las dos maneras normalmente como se hace este impuesto a la riqueza o a los ingresos altos. El tema, como repito, en el Perú es que en la informalidad misma te hace que la efectividad de estos impuestos a la vez no sea muy alta. Bueno, es un tema bien interesante para recuperarlo en otro momento y debatirlo técnica y política y coyunturalmente. Diego, muchísimas gracias por esta conversación y por ayudarnos a entender mejor cuál va a ser el alcance de este nuevo bono, el bono familiar universal. Vamos con nuestro compañero Jonathan.